Entonces, sí me está entendiendo, ¿no? Cuando una persona habla muy hermosamente, pero que no cita nada de la Biblia, es una persona que estudió cómo poner todos estos mensajes juntos. Y se oye que tiene sentido, pero tengan mucho cuidado con ellos. Porque ellos son los que poco a poco lo van sacando de la verdad. A lo descarado nunca le van a hablar. Le van a estar hablando, le van a estar hablando, y van a estar enredando a las personas hasta el momento que caigan. Sí, pero es que así son los falsos maestros. Entonces volvemos aquí a la base principal, que es la escritura. Y veíamos eso que está en Efesios 1 al 14. Pero el apóstol Pablo también habla del poder de Dios en el hombre interior. ¿Qué es eso? Es otra vez los hijos de Dios. Porque hay gente que puede ver eso y no entiende cuál es el hombre interior del que habla Pablo. Vamos a ver ahí mismo en Efesios 3:14. Oigan bien cómo dice aquí. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál importante es el Padre y el Hijo? Dice el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Quiere decir que hay un grupo muy exclusivo en el cielo y en la tierra, que cuando se habla o se hace una oración, tenemos que doblar las rodillas. Pero no todos hacen eso. A mucha gente ni en su casa dobla rodilla cuando ora. Ya no se diga en una iglesia, les da vergüenza, pero aquí dice Pablo muy claramente: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice el 16, para que os dé, oigan bien, cuando dice para que os des a la iglesia, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Quiere decir que algo en nosotros va trabajando y va agarrando fuerza. Porque ese espíritu, la Biblia dice que Él no mora en templos hechos por manos. Dice que nosotros somos templo y morada de Dios. Entonces cuando eso va creciendo, ¿qué creen que es? Es Dios en nosotros. Esa es la señal de que nosotros vamos caminando, sabiendo, conociendo, entendiendo, recibiendo misterio, viendo cosas que Dios nos está mostrando y enseñando. Vean, lo voy a repetir el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu de Él. Eso lo aclaro. Dice el 17, para que habite Cristo por la fe. Oigan bien lo que se necesita para que Cristo habite en nosotros por la fe. Tiene que venir el Espíritu, pero tenemos que tener esa unión. ¿Sí? ¿Entendimos eso o no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora, esta parte, quiero que pongan atención también. Una persona arraigada se puede referir cuando un árbol lo siembran en el parque y el árbol se arraiga en la tierra, o sea, avienta raíces y en el verano da unas sombras muy grandes. Eso es algo que ya pasó, se efectuó. Pero en las personas cristianas tiene que pasar también. Tienen ellos que ser arraigados en las verdades del Señor Jesucristo. No en religiones, tradiciones ni fiestas tontas. No, en la verdad absolutamente de Dios. Por eso aquí dice vuestros corazones, dice a fin de que arraigados. Y luego dice cimentados. ¿Qué pasa cuando alguien va a hacer una construcción de algún edificio? ¿Qué es lo primero que hacen? Avientan las varas, los palos y los fierros solos al piso, ¿no? Lo primero que hacen es un cimiento de puro cemento. Hacen una base, ¿sí? Y de ahí empieza la construcción para arriba. No importa, le hacen un hoyo, avientan los cementos, hacen toda la base principal, están cimentados. Ese edificio está cimentado ya. Entonces, arraigados y cimentados en amor. Y alguien dice, oh, en el amor, como el de mi novio o mi novia. No. En el amor, que es lo mismo, mandamientos de Dios, palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Dios es amor. Por lo tanto, la palabra de Dios es amor también. Ahora, cuando nosotros estamos arraigados, cimentados en el amor, esas son las señales de los hijos de Dios. No aquellos que no saben ni qué.
¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde dice eso? Yo como que no, la gente no sabe nada. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Cimentados en el amor, o sea, cimentados en Dios y bien arraigados. Dice en Efesios 3:18, oigan bien lo que sigue diciendo ahí. Aleluya. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Oigan pues, ¿quién son todos los santos? La demás iglesia verdadera. Porque ¿cómo vas a ser tú parte de la iglesia sin entender nada ni saber nada? Muchas veces en la escritura se explica y se dice que tengas tú que estar como los demás santos. O tengas comunión con los demás y con los demás santos. Pues todos los que creen igual que tú, en la verdad. Dice, ¿cuál sea la anchura? Escuchen bien estas medidas, la longitud, la profundidad y la altura. Todos los detalles de alguien para saber de qué se trata esto. Como siempre lo he dicho yo. Porque hay gente que dice, sí, yo voy a la iglesia, yo canto, yo estoy en el coro, pero salen de esos lugares y son como los más impíos. Es cierto, no respetan, no tienen amor, no le dicen a nadie de Dios, no ayudan, no hacen. Ella se cuenta que salen del templo y son otra persona. Por eso aquí, como Dios sabe nuestros corazones y los pesa, Él sabe cuáles de nosotros estamos trabajando o nomás estamos jugando. Por eso lo que Él dice aquí lo va a llevar a cabo en nosotros, ya sea tanto como bendición o para muchos maldición. Por eso dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Dice en el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es como tú sabes si en realidad eres un hijo de Dios o nomás llegas, te sientas y te vas. O nunca le hablas, nunca, o sea, yo no puedo meterme tanto en una vida de nadie, pero les digo esto para que mediten en sus propias vidas. Y digan, ok, de eso se trata, y Dios ve eso y Dios pone eso, pues ¿a dónde estoy yo? ¿En qué parte me encuentro yo? Bueno, aquí, por eso estamos viendo todo esto. Ahora, las promesas que se le hicieron a Abraham, si somos de Cristo, linaje de Abraham y herederos según la promesa. Vamos a ver eso también, porque todo tiene que ver con lo mismo, con los hijos de Dios. Busquen Gálatas 3:26. Amén. Creo que está atrás de ahí donde estábamos, si no me equivoco, ¿sí? Gálatas está atrás, Efesios y atrás está Gálatas. Gálatas 3:26, ¿qué dice? Oigan bien lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de dónde viene tan tremenda bendición? Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, o sea que de Cristo estamos cubiertos. Amén a esa bendición. Amén. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, este verso está bien mal interpretado por mucha gente. Por eso dicen, pues, ¿qué no dice que ya no hay hombre ni varón y todos quieren hacer, todos quieren, la mujer quiere hacer esto, el hombre quiere hacer lo otro, los papeles están volteados y dicen, pues ahí dice que ya no hay nadie? No se trata a tu forma de ser, se trata que como persona el que te va a dominar a ti y a mí es Jesucristo. Por eso Él es el todo en todos. Todos aquellos que creen ya no son catalogados como judíos ni griegos, ni como hombres ni mujeres, sino que Dios nos mueve a voluntad de Él. Si tú eres una mujer, te mueve a voluntad de Él en un hecho de una mujer. Y si mueve a un hombre, lo mueve en una voluntad de un hombre. No confundan las cosas terrenalmente, que eso hace un hombre que no tiene el espíritu. Y pone a la mujer a predicar y el hombre lo pone a servir mesas y lo pone allá a que sirva comida y dice al cabo ahí dice que no, está mal interpretado. El que lleva la orden aquí es Dios. Amén. ¿Cómo Dios se va a confundir? No, el que se confunde es el hombre. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús porque nos debemos a Él, nos movemos en Él, le creemos a Él y hacemos su voluntad. Eso es lo que quiere decir. Dice el 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está otra vez. Imagínense, ustedes conocían antes de la promesa que le hizo Dios a Abraham cuando usted vino a los pies del Señor, ¿no? Pero usted ya estaba en esa promesa, y yo también. Dice el 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño,
En nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todos. Ahora, ¿quién son estos? Está hablando de Jesús. ¿Se acuerdan de los dos niños? ¿Se acuerdan el de la esclava? ¿Se acuerdan el de la promesa? ¿Se acuerdan de estos dos niños? Bueno, de la descendencia de este niño venía ¿quién? Jesús. Ahora dice, aleluya, en el 2, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Está hablando de los tiempos, de cuando el Señor era niño también, que no era muy diferente al de la esclava, porque pues no podía hacer mucho, ¿no? Pero él era cuidado, como muchos que no se pueden cuidar por tutores y curadores, son aquellos que toman el cargo de un niño que no puede moverse el solo. Y los mayores adultos lo llevan a la escuela, lo recogen, lo llevan el tío, o quien sea, ese es un tutor. Pero escuchen bien lo que dice aquí. Aquí viene y habla acerca de nosotros, en el 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y yo me puedo contar como uno de ellos también, y usted también. Amén. Yo me recuerdo cuando yo iba a esas escuelas católicas que me llevaban, lloraba adentro, no me quería quedar, estaba esclavizado yo ahí. Yo lo puedo decir, me acuerdo eso como si hubiera sido ayer. Entonces a mí me movían y me llevaban, yo no podía hacer nada. Pero ¿qué dice? Lo repito, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero oigan bien qué hermoso lo que sigue. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Oigan bien ahí ya la diferencia. Cómo en realidad sí tiene efecto cuando alguien ora en el Espíritu. ¿Quién intercede por él? Jesucristo. Él nos ayuda a orar y a decirle cosas al Padre que nosotros no podemos. Esa es otra señal de los hijos de Dios. ¿Estamos viendo ahí el 6 o no? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu con E mayúscula de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Imagínense cuando tú te metes a hablar con Dios, que el Espíritu Santo, el Señor intercede por ti y empieza a hablar con el Padre, a decir las cosas que tú no puedes declarar, ni hablar, ni entender, pero Él las dice. Oigan nomás qué misterios tan grandes. Aleluya, gloria sea el Señor. Dice el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oigan cuántas afirmaciones existen de darnos cuenta quién en realidad es hijo de Dios. Sin estar mencionando tantas doctrinas que están perdiendo mucha gente. Simple y sencillamente con entregar el corazón y leer esto y que Dios revele. Sí, porque es que así es. Si la gente empieza, mientras más dependan de los hombres que se ponen a estudiar, más los van a enredar. Sí, esa es la noticia. Por eso es muy triste que mucha gente los veamos, que digan ser del Señor y estén más perdidos que nada. Estén en dolor, en llanto, en necesidad. Pero hay algo muy interesante. Pablo dice que estemos ocupados en vuestra salvación. ¿Por qué decía él eso? ¿Por qué depende de nosotros y ya todo lo que hemos leído, que no basta eso? Bueno, es que tenemos que vivir una vida en santidad, una vida piadosa, una vida cristiana parecida a la del Señor Jesucristo. Vean conmigo lo que dice Filipenses 2:12. ¿Sí? Filipenses 2:12. Oigan bien lo que vamos a ver aquí. Tiene que ver qué es lo que va a resaltar en tu vida personal junto a los demás. Tiene que ver eso y la gente lo va a notar. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, porque si hay mucha gente, no, llegó el pastor y todos ahí sintiéndose ser hermanos y hermanas. Pablo sabía también. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué les demanda? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, les dice. Wow. Dice el 13, porque Dios, oigan bien, para que nadie tenga temor de tener una vida en santidad, de tener una vida justa, una vida que Dios agrada, se tiene que hacer con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu a nosotros.
Aquí está en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Ya entendimos ahora sí? Amén. Por su buena voluntad otra vez. Dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, ¿por qué dice él eso? Dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuántos de los que cristianos de hoy en día podrán ver esta diferencia de la que estamos hablando o de la que Pablo está citando en Filipenses 2:15? ¿Cuántos de ellos podrán decir, ¿será que esta iglesia es mundana? ¿Será que el pastor habla puras tonteras? ¿Habla chistes, historias de su pueblo? ¿Qué será mi iglesia? ¿Podrán decir ellos eso? O nomás llegan y se sientan y le aplauden y dicen, gloria al Señor, háblame Señor. ¿Cuántos de ellos podrán darse cuenta de esto? Porque cuando se escudriña y se habla de la palabra, mucha gente le molesta. Mucha gente dice, wow, ya va a leer la Biblia qué enfado eso, ¿ah? No, me da sueño a mí, dicen unos. Pero leamos y meditemos en lo que dice Filipenses 2:15. El efecto de ser un hijo de Dios es algo que la gente ve y tú lo tienes que saber. Dice, para que seáis irreprensibles, obviamente ante Dios, y sencillos hijos de Dios, dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice enseguida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, esa palabra de luminares, usted va a decir, oh no, esos son unos hijos del diablo, los luminaris. No, un luminario, o los luminares de los que habla la Biblia, son los astros que están y que brillan con luz propia. Entonces, la luna, una estrella, los planetas, pero volvemos otra vez a lo mismo. La luz de ellos no es propia, es la luz de Dios, porque Dios es el que ha hecho todo. Entonces, cuando un cristiano brilla en luz propia, pareciéramos que somos nosotros, pero es el Señor y nosotros, dándole la honra y la gloria a Dios. Sí, porque si yo brillo en el Señor, ¿ustedes creen que soy yo solo? No, es Él en mí el que hace eso. Pero aquí da eso para que la gente entienda de qué manera se tienen que comportar, de qué manera tienen que caminar delante de las demás personas. Porque Él mismo lo declara en medio, ¿verdad? En una generación maligna y perversa. Y hay gente ahorita que igual hace. Igual no se sabe quién es el cristiano ni quién es el perverso. Oh, pero eso sí, la iglesia está llena. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Por eso les digo que todo eso lo estamos viendo aquí, porque las manifestaciones que uno ve aquí están también plasmadas en la Biblia, de la manera que uno las ve aquí en la tierra, también con los disque hermanos falsos o hermanas falsas. Miren, ahorita vamos a ver las manifestaciones de los diferentes hijos. Primeramente los hijos de Dios, una manifestación de ellos, y los hijos del diablo, Señor lo reprenda. Esas manifestaciones también las podemos ver aquí en la Biblia. Vámonos hasta 1 de Juan 3:5. Aleluya, gloria sea el Señor. Y aquí vamos a darnos cuenta, sin que usted vaya y diga, no, usted está, como dicen, juzgando. No se crea de todo eso, que la gente ni siquiera tiene esos significados de esas palabras. No he entendido nada. Ellos siguen otras voces. 1 de Juan 3:5. ¿Qué dice ahí? Oigan bien. Dice, sabéis que Él apareció, refiriéndose a Jesús, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, refiriéndose a todo lo hermoso que es Jesús. Y luego va a hablar ya de las personas. Todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Jesús, no peca. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Entonces cualquiera diría, bueno, ¿qué no dice que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gracia de Dios? Entonces mucha gente se enreda, pero hay que seguir leyendo. Dice, hijitos, nadie os engañe. Luego se contestó eso rápido ahí, ¿no? Solo.
Porque ahí está la respuesta para todos aquellos que tienen esas dudas. Dice, el que hace justicia es justo. ¿Como quién? Como Jesús, digo yo, como Él es justo. Todo viene de Él, acuérdense lo que leímos en Santiago. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está ya la diferencia, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego va a hablar otra vez acerca de las personas, ¿sí? De la gente, ¿sí? Porque hay que decir la verdad. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practique el pecado. Ahí está. Porque la simiente de Dios, o la semilla, o lo que Dios está haciendo en uno, ¿qué dice? De Dios, la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está. Y dice el 10, hablando ya de los hijos de... Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿no? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Ahí nos podemos dar cuenta, otra vez, sin que usted ande, como muchos dicen, juzgando, pero se puede dar cuenta. Si usted tiene una relación con hermanos o con gente que dice que es de Dios y usted los ve haciendo actos ilícitos, usted no los está juzgando, pero usted se está dando cuenta desde ahorita que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Por lo que está escrito. Dice el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Con pecar o no pecar. Bueno, mucho. Ahorita vamos a ver por qué. Dice el 12, no como Caín, dice así, ¿no? Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí está. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí está el detalle de las manifestaciones de las personas. Porque el ir a las iglesias no los santifica a ellos si no han vuelto a nacer. El ir a una iglesia falsa no santifica a nadie tampoco. El oír voces de hombres y que hablan muy hermosos y nadie vuelve a nacer ahí, no se habla de Jesús, esos están perdidos también. Porque ellos nomás están haciendo otra religión más. Eso hay que entenderlo. Ahora, por eso podemos ver la diferencia, pero Juan dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Volvemos a lo mismo otra vez. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero yo no era discípulo, yo no era de los discípulos de Jesús, yo cómo voy a eso desde un principio. Bueno, a todo aquel, escuchen bien, que oyó el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que oyó en un principio, ¿qué oyó? Oyó la verdad. Y aparte de eso, ¿qué oyó? Oyó el amor. Por eso a todos nos queda esto que Pablo dice. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Y qué oímos? La verdad de Dios. ¿Qué oímos? El amor de Dios. ¿Qué oímos? Los mandamientos de Dios. Las mismas cosas tienen que permanecer. Miren, esto tiene que ver ya también con los hijos de Dios y con la venida del Señor. Ya se está poniendo esto ya más tremendo cada vez. Aquí en 1 de Juan 2:24, oigan bien lo que dice. Vuelve a lo que yo dije, lo que habéis oído, dice Juan, más bien Juan, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, oigan bien la promesa, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, entendamos que se refiere a los mandamientos del Señor. Se refiere a lo que está escrito en la palabra. Se refiere al proceso de ir siendo purificados a través de la palabra en el Espíritu Santo. A eso se refiere. No se refiere a un amor hipócrita, a un amor de sentarte a comer cada fin de semana, a un amor a llevar comida, llevar sodas, llevar tostadas, No, eso no. Se llama a las palabras que Dios siempre ha dicho, las mismas. Y el mismo amor. Por eso son promesas grandes, por eso dice, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre, ¿sí o no? Sigue diciendo en el 25, ¿qué tan grande será eso que dijimos, que leímos ahorita, que oigan lo que dice? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Ustedes creen
que esto que Él promete no lo va a cumplir? Él lo va a cumplir. Por eso las personas tienen que tener cuidado con sus doctrinas, con sus iglesias, con sus pastores, con sus hermanos, con sus hermanas de la iglesia, porque hay una promesa que Él hace a la vida eterna. Y todo depende también de nosotros, porque el que se santifica, ¿quién es? Usted y yo. ¿En qué? Por medio de la palabra. ¿Y qué es? El amor de Dios. Todo está entrelazado. Pero Él dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Dice el 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Escuchen bien, los verdaderos hijos de Dios. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas estas cosas, y es verdadera, dice, y no miente, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Oigan, dice, ahora hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste, escuchen bien esta advertencia que hace la iglesia. Ahora hijitos, permanecer en Él, dice, para que cuando se manifieste, ¿quién? El Señor en las nubes. Dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces sí puede pasar que si tú empiezas a salirte de la verdad, no te va a quedar otra más que avergonzarte y esconderte cuando venga el Señor. Si es que andas mal, o yo también. Dice en el 9, si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cada vez vamos aclarando más quién es un hijo de Dios. Escuchen bien lo que dice, lo va a leer en 2 de Juan 1:6, acerca del amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, dice. Punto y aparte. Este es el mandamiento, 2 puntos y aparte, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Por eso les decía que cuando alguien nos declara, nos enseña, nos introduce a la salvación del Señor, nos está hablando en amor, nos está hablando en verdad, nos está hablando en justicia. ¿Por qué? Porque se está refiriendo y quiere el alma que sea salva y sea parte y sea quitada de irse al infierno y se pierda o a la muerte. Eso es hablar en el amor, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos el testimonio en nosotros mismos, los que somos del Señor. Ahí en 1 de Juan 5:10, escuchen bien lo que dice ahí. Ya casi vamos a ir cerrando. 1 de Juan 5:10, para que nos demos cuenta de que en nosotros está el testimonio y nadie tiene que venir a decirnos, como aquellos que no tienen el Espíritu, a dónde van. Los espera el cielo, los espera el infierno, o qué van a hacer cuando abran los ojos, o cuando los cierren, o qué va a pasar con ellos. Nosotros no estamos en ese estado. Nosotros tenemos bien claro que somos hijos de Dios. A lo menos yo, no sé ustedes, me imagino que también. Dice 1 de Juan 5:10, oigan bien aquí, dice, el que cree en el Hijo de Dios primeramente, antes que todo. ¿Qué hay que hacer? Creer en el Hijo de Dios. Ahí viene, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Sí? El que no cree a Dios, aquí viene lo contrario, le ha hecho mentiroso. Y voy a explicar por qué. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que lo ha puesto como Salvador. Por eso ponen al Padre como un mentiroso. Dicen, no, Dios nunca tuvo hijo, dicen unos. Y otros, el Hijo era nomás un maestro. Y otros, Jesús era nomás un profeta. Y ahí están todos. ¿Estamos entendiendo o no? A ver. Dice el 11, y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Ahí está. Fíjense, ¿quién la dio? Este es el testimonio que Dios el Padre, lo digo yo, nos ha dado vida eterna. ¿Se acuerdan donde dice, por gracia sois salvos? Y esta vida está en su Hijo. Ahí está. Por eso es que esa dádiva que se nos dio, ese don de ser salvos, fue por su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está muy fácil de entender eso. Dice el 3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, dice así, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos de aquí hemos practicado eso? O sea, tener esa confianza y pedirle a Dios y Dios no la da. Dios no la cumple. Es otra señal de que tú eres hijo o hija de Dios. Por eso dice, esta confianza. No todos tienen esa confianza. Ni la conocen, ni saben.
Aleluya. Por eso dice Él nos oye. Qué hermoso es eso. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Estamos entendiendo ahora sí? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aquí vamos a ver algo muy tremendo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que si cometen un pecado de muerte, Dios no quiere que pidan por ellos. Ahorita vamos a ver eso. Y nadie se tiene que sentir mal, ni decir que Dios es un Dios que hace selección de personas, y que Dios no los predestinó, y que Dios no los llamó, y que Dios no los quiso, y que Dios no los formó desde antes. No, es que ellos no quieren a Dios. Esa es la respuesta. Miren lo que vamos a ver, no se vayan a confundir aquí. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Y si sabemos que, bueno, es el 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Amén a eso. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y aquí hay algo bien importantísimo, diría yo. Hay pecado de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál será ese? ¿Cuál será ese pecado de muerte por el cual Dios no quiere que se pida? Imagínense. Ahora vamos a ver algo aquí. Que el mismo que escribió este libro estuvo oyendo una oración que Jesús hacía. Una oración donde Jesús pedía por ellos. Una oración donde hablaba con el Padre. Una oración donde hablaba del mundo. Una oración donde pedía por ellos. ¿Y qué tiene que ver con esto que estamos leyendo? Todo. Pónganle una marca. Pónganle una marca que Juan sabía de lo que estaba hablando. Vámonos hasta Juan 17:7. Aquí la gente, por eso es que mucha gente tiene tropiezo con el Señor y dice, no, yo quiero que mi familia y todo el mundo sea salvo. Bueno, qué buena intención, pero el Señor sabe más que nosotros en cuanto al deseo del corazón de los hombres y de las mujeres. Y Él tiene la capacidad de ver quién va a creer en Él y quién no va a creer nunca. Por eso vamos a leer esto para que quede bien claro. Porque Él pide que haya un pecado de muerte por el cual Él dice que no se pida. Juan 17:7. Oigan bien esta oración que está haciendo Jesús con el Padre. Dice, más bien en el 6 vamos a leer, 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Oigan bien la distinción que existe en los hijos de Dios. Guardado, recibido la palabra. Amén a eso. No todos hacen eso. El que no hace eso se va a quedar afuera, desde ahorita lo digo. Vamos a seguir leyendo. Dice el 7, ahora han conocido que todas las cosas me han sido, me has dado, dice. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, proceden de ti. O sea, ya sabían los discípulos que todo venía del Padre. Dice, porque las palabras que me diste, las he dado. Ellos la recibieron, ahí está otra señal. Dice, ya han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Oigan todas las señales de haber creído en Jesús y de ser hijos de Dios. Yo ruego, dice, yo ruego ¿por quién? Por ellos, los discípulos, los que han recibido la palabra. No ruego por el mundo. Ahí está Jesús diciendo una verdad que a muchos estremece oír. ¿Por quién está rogando? Por todos los santos. Por todos los que creyeron ahí y los que van a creer después. Por eso Él dice claramente cuáles están en un pecado de muerte. Estar en un pecado de muerte es estar en contra de Dios. No es haberte ido o estarte ahí un poco frío, no. Es estar en contra de Dios, no creer en Él. Ese es el pecado de muerte. Por eso lo dice muy claro Jesús. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice. O sea que no está orando por el mundo entero delante del Padre. Le guste a la gente, no le guste. Eso está haciendo Jesús. Y luego oigan qué hermoso, sino por los que tú me diste, por los que son tuyos o tuyos son. Por eso nadie se sienta mal. Si la persona recibió el Evangelio, recibió al Señor Jesucristo, goces en esto. Pero si usted aborrece las palabras de Dios, tiene que arrepentirse y volver a nacer. Sencillamente es así. ¿Sí? Porque es que, o si quiere que los demás cambien, usted no puede cambiar a nadie, ya lo vimos. No es por voluntad de nadie, de sangre ni de nada,
sino de voluntad de Dios. Pero la gente, Dios sabe cosas, como lo he dicho yo, que nosotros no vemos. Dios sabe todo. Por eso en el 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, dice. Oigan pues, los hijos de Dios glorificando a Jesús. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Y qué declaró Caifás? Que él iba a morir para congregar a todos en uno también, el sumo sacerdote. Entonces entendamos que no toda la gente es hija de Dios o hijo de Dios. No porque ir a presentarse en una iglesia estén ellos ahí, sino que es necesario volver a nacer, como le dijo Nicodemo. Dice en el 17 abajo, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que no paró ahí. Era necesario que vinieran más palabras y que viniera el proceso de santificación en la pura verdad de Dios. No en como todos piensan, que ya he hecho esto, ya no se hace nada, ya estás adentro y nadie te saca. ¿Por qué sacan con mentiras? Son blasfemias esas. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Miren, regresemos a 1 Juan 5:16. Amén. Ya casi vamos a terminar. Ahí en 1 Juan 5:16. Vamos a seguir terminando ahí nada más, y uno más y ya cerramos. Hablábamos ahí de la confianza que existe de saber que somos hijos de Dios, pero dice el 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, aquí me equivoqué. Es abajo. Es 5:16. 5:16. Me reafirmo. Hay pecado de muerte, hablamos de eso, por el cual yo no digo que se pida. Allá lo vimos. ¿De qué manera es? ¿De qué manera lo sabía Juan? Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entendamos otra vez, ¿quién tiene el cargo, el poder? Siempre es y siempre lo va a ser Dios. Sabemos que somos de Dios, otra vez dice aquí, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Escuchen bien. ¿Quién ha venido a dar entendimiento? El Hijo de Dios, Jesús. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Por eso entendamos de cuando Él habla de la señal que se da, de las cosas que Él da y de todas esas cosas. ¿Se acuerdan?